Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y hoy vamos a tener el repaso de lección que siempre hacemos todas las semanas. Y el título de la lección de esta semana es El amor es el cumplimiento de la ley. Ese es el repaso de lección para esta semana. Y como les digo, les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y que Dios les bendiga. Y que este repaso de lección que vamos a realizar con el poder del Espíritu Santo les sirva para su crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, como siempre tenemos la costumbre, antes de tener este repaso, les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración para que pidamos la dirección del cielo. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y anhelosos de que esta oración llegue hacia el trono de la gracia, allá en el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que interceda ante ti, oh Padre, por esta oración para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y que Él sea derramado con poder y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a escuchar en todo lugar donde van a escuchar y donde van a ver este tema, este repaso de lección, para que todos tengamos un crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Gracias, Dios, por tu grande oportunidad que nos estás dando para poder prepararnos y estar listos para que cuando tú vengas podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Por eso también te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas y también por la presencia de tus santos ángeles en este lugar y donde quiera que se vea y se vea este canal Adventista Sana Doctrina y se oiga este canal Adventista Sana Doctrina. Te pedimos pues que perdones todos nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como siempre tenemos en el repaso de la lección un versículo que lo llamamos nosotros el versículo de memoria. Y dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto nos dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengas deudas con nadie. Aparte de la deuda, deben de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que cumplir la ley es amarnos los unos a los otros. O sea, nosotros debemos de amarnos los unos a los que a los otros, para que la ley, los 10 mandamientos, sean cumplidos. Entonces, miramos lo que nos dice la lección. Mientras trataban con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia, como siempre lo hemos dicho, la iglesia tiene una junta. Entonces se reúnen muchas veces la junta para disciplinar a una persona. Entonces dice que alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. O sea, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. O sea, no podemos. Al oír eso, el pastor se preguntaba con concepto de Dios y de la ley divina y tenía
tenía esa persona? ¿Qué concepto de la ley de Dios o de la ley divina tenía ese concepto esa persona? También puede suceder con pastores. Hay pastores que no tienen compasión con el feligrés o con la persona que no está de acuerdo con lo que él diga y no tiene compasión, aún puede tratar de mal al feligrés o al laico o al miembro de iglesia o al que vayan a disciplinar o al que le vayan a decir algo. O sea, esto es por de todo. O sea, hay pastores que no tienen compasión con nadie ni con nada. Y también hay mm, hombres y mujeres en la junta que no tienen compasión con nadie. Y así sea que la persona verdaderamente no haya hecho nada. Entonces vemos claramente que al oír esto del pastor o un feligrés, uno pues como miembro de iglesia también oye a veces recriminaciones de un pastor. Entonces se pregunta o uno se preguntaba, por ejemplo, yo me he preguntado, ¿qué concepto de Dios y la ley divina tenía esa persona? No cabe duda que la compasión debe ser fundamental en nuestro trabajo con las personas, especialmente con las que se equivocan. Un ser humano, uno se puede equivocar o a veces la persona puede estar equivocada a la otra y aunque esté equivocada quiere disciplinar a los demás. Entonces la compasión es parte integral del amor. ¿La compasión es qué? Parte integral del amor. Y como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. O sea, no podemos, o sea, si nosotros verdaderamente tenemos amor, guardamos la ley y tenemos amor por el prójimo. O porque si no guardamos, si no tenemos amor por el prójimo, pues entonces no guardamos la ley. Porque la ley es el fundamento del amor. Eso es tremendo. Es muy lindo este tema que vamos a tener hoy en este repaso de lección. Entonces dice la palabra del Señor, el estudio y la palabra de Dios acerca de Romanos 13:8. El legislador divino es amor y por consiguiente la ley de Dios es la ley de amor. Es como dijo Elena de White, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. O sea, la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios está reflejado en la ley en su santa ley. Por eso Él dio esa ley, porque es una ley de amor. Cuando Él dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, es el único no positivo que es ese. Porque si yo no lo hago, recibo bendición. Porque si yo no lo hago, no, pues, o sea, no transgredo los mandamientos, entonces estoy recibiendo bendición de Dios. Cuando usted y yo guardamos los mandamientos y amamos a nuestro prójimo y amamos a Dios, estamos bien. Si obedecemos completamente lo que dicen los mandamientos, porque el mandamiento es el trasunto del carácter de quién, de Dios. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, no, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo del carácter. Por ejemplo, cuando el hombre pecó en el Edén, transgredió la ¿qué? La ley. Dios le había puesto una ley en el Edén. Entonces, ¿la qué? La transgredió. Entonces, se perdió el amor por quién? Por Dios, porque ellos decidieron más bien obedecer y amar a Satanás en un momento. Cuando ya Dios les dio la promesa de un Salvador, sacrificaron un cordero. ¿Y entonces qué pasó? Adán fue regenerado y aborreció el pecado. ¿Y no volvió a qué? A pecar. Entonces vemos claramente que la regeneración de nosotros incluye el desarrollo del qué, del carácter y de volver a tener esa santa ley en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente, para poder amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la ley de Dios es en su totalidad una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa, porque es una ley de amor, no es
No es como muchos dicen que es que eso es una ley de servidumbre. No, 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 no. La ley de Dios es una ley de amor. O sea, Él puso un cerco para que nosotros. Entonces, la ley de amor. La ley de Dios no consiste en principios abstractos. Por lo contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones, o sea, con las relaciones entre Dios y entre los seres humanos. O sea, para que nosotros nos sepamos qué comportar. Esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén, como les digo. Dios le puso un árbol y le dijo, de este árbol no comer, es un mandamiento de Dios. Y ahí estaban los 10 mandamientos, ahí estaban los mandamientos, porque cuando Adán y Eva comieron, o cuando Eva transgredió la ley, dice que codició. O sea, hay un mandamiento que dice no codiciarás. Dice que tomó, o sea, robó el fruto que el Dios le había dicho, no comas, entonces robó. Dice que lo comió, entonces se mató ella misma, entonces no se llamó ella misma. Y enseguida no solamente quedó contenta con eso, sino que fue y mató al marido. O sea, le dijo, tenga, coma para que se muera usted también. Y entonces Adán no fue engañado, sino que él viendo a Eva tan bonita, llegó y dijo, presten para que nos muramos los dos. Pero no pensaron en todo el daño que iban a hacer en dónde, en el planeta Tierra. Pero después se dieron cuenta, pero ya ellos soportaron todo lo que le decían en aquel entonces, las críticas y las pullas y todo lo que le decían por culpa tuya cuando pasaba alguna cosa, cuando Caín mató a Abel, por culpa suya, ahí mató Caín a Abel, porque ustedes pecaron y todo eso se lo enrostraban al pobre Adán y a la pobre Eva, y entonces ellos sufrieron, y diciéndome, sí, fue por culpa de nosotros. Entonces vemos claramente que los 10 mandamientos estaban allá, también en donde, en el árbol de de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces, en Levíticos, o ya cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en el Éxodo, o sea, en el monte Sinaí, Dios, porque anteriormente la palabra se transmitía de padres a hijos. O sea, Dios hablaba con el profeta o hablaba con los patriarcas, que fueron patriarcas, con el patriarca Abraham y con todos, y entonces ellos hablaban con él o hablaba con Moisés y Moisés le decía antes de escribir los 10 mandamientos. 25 siglos después fue la escritura, la inspiración, o sea, la escritura de inspiración que fue escrita en el monte Sinaí, una ley en un libro y otra ley en los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y estos mandamientos, entonces, cuando dicen Éxodo capítulo 6, 7 y 8 de la siguiente manera, Éxodo capítulo 6, 7 y 8. Éxodo capítulo 6, 7 y 8. Nos dice de la siguiente manera. Éxodo 6, 7 y 8. Dice, y os tomaré por mi pueblo, o sea, Dios dijo a Israel, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová, que le iba a dar esa tierra. ¿A quién? Por heredad, ¿a quién? Al pueblo de Israel. En Levíticos 26:12 nos dice de la siguiente manera. Levíticos 26:12 nos dice de la siguiente manera. 26:12. Y andaré entre ellos, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces Dios escogió un pueblo, al pueblo de Israel, y le dio la ley de Dios, que está escrita en Éxodo capítulo 20, que nos habla de los 10 mandamientos. Y los 4 primeros mandamientos tienen que ver con el amor a quién, a Dios. Y luego los 6 mandamientos restantes tienen que ver con el amor a quién, al prójimo. Entonces en Éxodo 20 encontramos registrados estos mandamientos de la ley de Dios. Y dice, el primer mandamiento comienza en el versículo 3, aunque desde el 1 comienza, y le dice, yo los saqué a ustedes de la tierra de ¿qué? De Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el tercer mandamiento, porque el Dios no hará por inocente el que tomare su nombre que en vano. Y el cuarto mandamiento es: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todo lo que hay. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo declaró ¿qué? Santo. El quinto mandamiento ya nos habla del amor a quién, al prójimo, donde nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás, y no hablar falso testimonio contra tu prójimo. Es el noveno mandamiento. Y el décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vemos ahí los 10 mandamientos. 4 mandamientos del amor a Dios y 6 mandamientos del amor al prójimo. Entonces, la ley de amor, ¿esto es una ley de qué? De amor. Cuando Él nos está diciendo no mates, pues es una ley de amor, está preservando la qué? La vida. Y cuando dicen no cometerás adulterio, pues me está diciendo no vas a hacer cosas por ahí todas malas con la mujer de tu prójimo, no, déjala. Y si está soltera, también déjala, que algún día tendrá su marido. Entonces aquí no está diciendo no hurtarás, pues me está diciendo no le robes, pues yo también te puedo dar a ti para que tú consigas, para que tú vivas bueno. Entonces, eso es una ley de amor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues como voy a criticar yo a mi prójimo y hablar mentiras y hablar falsedades de él y criticar lo que es un reformista, que es esto y lo otro. ¿Por qué voy a hablar yo mal de mi prójimo? Porque me está diciendo la verdad. No, yo no puedo decir eso de mi prójimo. Entonces dice aquí: no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. ¿Para qué lo va a codiciar? Ay, qué casa tan bonita, qué casa. No, gracias a Dios, tú la tienes. Ojalá te dé más. Para que no, que yo quiero que esa casa, que yo se la voy a quitar, se la voy a robar, o quiero esa tierra, bueno, me la vende, o le mando personas allá para que. No, o sea, no tenemos por qué estarle quitando a los demás lo que le pertenece a ellos. Bueno, y codiciárselos, ¿para qué? No, Dios puede darnos a nosotros también otra tierra o una casa donde vivir, o si no, pues vivimos para acá variando, no importa. Entonces dice aquí: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Para qué uno mirar a una mujer para codiciarla? ¿Para qué? En su corazón. ¿Para pecar con ella en el corazón? No. Entonces todo eso es una preservación. Es el carácter de Dios. Cuando Dios me está diciendo no hagas esto, es porque acuérdate del sábado, porque no me vas a olvidar que yo soy tu Dios, tu creador, y tu redentor. No te vas a olvidar de mí. Entonces, bueno, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Que estos 10 mandamientos hay que guardarlos, claro. Y que entonces dice, dice: no te hagas imágenes. ¿Para qué me hagas una imagen si yo sé que Dios no es una imagen? Dios es un Dios verdadero y puro. ¿Para qué me vas a hacer una imagen para reemplazarlo a Él? Eso no. Y que no voy a dejar yo del adulterio, la fornicación, o el trago, o el vicio, o alguna cosa. Entonces no tendrás dioses ajenos. No, eso es la preservación de la ¿qué? De la ley. Dios es grande. Entonces ahí vemos la ley de amor. Entonces los 4 primeros mandamientos se refieren a las relaciones a los 4 primeros mandamientos se refieren a las relaciones de las personas con Dios. Los 4 primeros mandamientos que leímos ahí. Los 6 últimos mandamientos son relaciones personales entre sí, entre sí, nuestra relación tanto con Dios como con los demás debe estar regulada por los principios de la ley de Dios. O sea, debemos de mirar la ley de Dios. Entonces, estas 2 partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 mandamientos que dice en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que muchas personas dicen que no, que entonces de estos 2 mandamientos ya, y que si guardamos esos 2 mandamientos ya, y entonces le preguntamos: ¿hay que guardar el sábado? Y dicen: no, eso fue clavado en la cruz. Sabiendo que los 4 primeros mandamientos son el amor a Dios, imagínense. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entonces cumplimos los ¿qué? Los 4 primeros mandamientos. Es una relación personal ¿con quién? Con Dios.
Y cuando amamos al prójimo, entonces, como lo dice aquí muy claramente, entonces dice, los 4 primeros mandamientos expresan cómo amar a Dios con todo nuestro ser, mientras que los últimos 6 mandamientos se refieren hacia los demás. Jesús hace explícito que estos dos grandes mandamientos del amor están integralmente relacionados con la ley. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, de estos 2 mandamientos. O sea, ¿por qué dice que son 2 mandamientos? Porque fueron escritos en 2 tablas de piedra. 4 mandamientos del amor a Dios y 6 mandamientos del amor al prójimo. Están escritos en 2 tablas de piedra. Entonces vemos que son 2 mandamientos, pero que están con 10 mandamientos. 4 del amor a Dios y 6 del amor al prójimo. Entonces, la totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. El amor y la ley de Dios son ¿qué? Inseparables. A menudo oímos decir, no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué no tiene esto sentido? O sea, esto no tiene sentido. O esa idea no tiene sentido. ¿Cómo así que si yo amo a Dios y amo al prójimo, ya cumplí la ley y entonces le decimos, hay que guardar el sábado? No, eso no hay que guardarlo. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? No estamos amando a Dios, estamos como el rico, que quería amar al prójimo, pero cuando Dios le dijo, se le convertía en un Dios ajeno la riqueza, le digo, vende todo y dáselo a los pobres. Digo, no, no me voy a quedar pobre y dárselo a los demás. No, no. ¿Sí? Entonces, la ley de amor, o sea, esta ley es de amor. Cuando uno conoce esta ley, ya no la ve como un yugo, sino que la ve como una ley de amor. Entonces ya uno no le hace mal al prójimo, y honra a Dios como el Padre que es celestial. Entonces la ley es santa y justa y buena, porque es que la ley es santa, justa y buena, es que eso es lo que tenemos que mirar. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Muchas personas dicen que yo pues, o sea, algo bueno yo no se lo quitaría a mi hijo. O sea, yo cuando le digo a mi hijo no haga eso porque está malo. Pero algo bueno yo no se lo quito, y uno que es malo. Ahora cuánto más Dios que es bueno. Entonces, la ley es santa, justa y buena. Entonces, el amor es el fundamento de la ley, de Dios. ¿Qué es el amor? El fundamento de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Es el carácter de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Cuando Dios defiende la ley, o cuando usted y yo defendemos la ley, estamos defendiendo el amor. Estamos defendiendo qué es verdadero amor. Entonces, dice muy claramente la palabra del Señor. Esta es la razón por la que Jesús murió, para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. Y al mismo tiempo concedernos la ¿qué? La gracia. Entonces, Dios, si la ley, como muchas personas dicen de otras denominaciones, otras personas dicen que no hay necesidad de guardar los 10 mandamientos, entonces Jesús no hubiera tenido necesidad de morir. Él vino a morir porque Adán y Eva transgredieron la ley. Si no, entonces no hubiera venido a morir. Entonces, Él vino a morir por eso. Entonces, en Romanos capítulo 3, 25 y 26 nos dice de la siguiente manera. En Romanos capítulo 3, 25 y 26 nos dice de la siguiente manera. Romanos 3, 25 y 26 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de ignorancia. O sea, que la ley nos muestra el amor, pero también nos muestra en qué relación estamos con Dios y con el prójimo. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vemos claramente que la expresión de amor, en consecuencia al proceso de redención, no invalida la ley, sino que la que la confirma. Que la ley la confirma. Romanos 6, 1 al 3 nos habla de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, 1 al 3 nos habla así. Pongámosle cuidado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos o cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Entonces vemos claramente que la gracia se manifiesta de esta manera. O sea, la gracia se manifiesta, por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó, Él no le dio la ley inmediatamente, aunque ellos ya tenían la ley, simplemente que ya se les había olvidado cómo adorar a Dios porque estaban esclavos. Por eso Dios los libertó, los sacó de Egipto y los llevó. Les dio su qué, su gracia. Eso se llama qué, gracia. Dios nos salva por gracia. Dios vino y murió por mí. A mí no me dijo, bueno, yo voy a morir por usted para que usted guarde la ley. No, pues yo no sabía ni siquiera qué era la ley. Pero entonces cuando yo vine a Cristo por gracia, yo necesitaba un Salvador, me reconocí pecador, necesitaba un Salvador, vine a Cristo, y cuando vine a Cristo comencé a leer la Biblia y encontré que debía de obedecer los mandamientos. Entonces, eso se llama gracia. Dios sacó al pueblo de Israel, ¿por qué? Por gracia. Entonces, eso se llama gracia. Luego, en Romanos capítulo 7 al 12 nos dice de la siguiente manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, Pablo está hablando del 10º mandamiento, no codiciarás. Él codiciaba a la iglesia cristiana y la perseguía y mataba a los cristianos. Entonces, cuando él reconoció que estaba persiguiendo al pueblo de Dios, a Jesús, porque Jesús se le apareció, y entonces él dijo, ve, entonces la ley es mala. No, la ley es lo que es demasiado buena. Me presentó verdaderamente qué es el pecado. O sea, la ley me muestra el amor y me muestra también el pecado. Entonces, él por eso conoció el pecado, porque la ley dice, no, ¿qué? No codiciarás, el 10º mandamiento. Ahí está claro. Es que la Biblia no se contradice. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera ley, pues entonces no hubiera pecado. Entonces no hubiera nada, como quería Satanás. Satanás quería gobernar sin ley. Entonces por eso hay muchas personas, hoy en día el diablo es astuto. Cuando vino Cristo, les puso que no creyeran en Jesús. Que no crean en Jesús, que ese es el Salvador, no crean en el Mesías. Se lo puso al pueblo judío. Y hoy en día el Israel espiritual es que sabió pero muy avión el enemigo que tenemos nosotros. Eso es tremendo. Él tiene, mejor dicho, todo bien calculado. Entonces, ha calculado. Ahora llega y dice, pues creamos en Jesús. Hasta el diablo cree en Jesús, cree en Dios. Pero ¿sabe qué? No creamos en la ley. La ley no hay que obedecerla. Eso es lo que dice ¿quién? El diablo. Pero aquí está diciendo que más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Entonces, claro, si el diablo quita de nuestro corazón o de la Biblia la ley y que no la obedezamos porque por gracia no tenemos que obedecer, entonces ahí mismo, él solo que quiere ¿quién? Satanás. Entonces dice que yo sin la ley vivía, pero nos dice en el versículo 12 nos dice la siguiente, de manera que la ley en la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso que la ley es santa, justa y buena. Pero el diablo tiene miles de formas de engañar y le ha metido hoy en día a la raza humana a no obedecer los mandamientos. Pero la iglesia adventista del 7º día predica esto, acerca de los mandamientos. Entonces, aunque algunos creen que la gracia y la relación anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deben considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. O sea, cuando uno se bautiza, cuando uno toma el bautismo, entonces va uno y nace ¿de qué? Del agua. Y debe nacer del Espíritu, obedecer los mandamientos, no dejarse por el diablo decir que los mandamientos no hay que obedecerlos. O sea, la gracia sin ley no es gracia. En cambio, la ley con la gracia o la gracia con la ley, eso sí es una bendición para todo cristiano que quiere ser transformado y tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Entonces, por eso insiste en que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Dios dice en su santa palabra en Mateo capítulo 5, 18, que es más fácil que se frustre cualquier otra cosa, pero que no la ley. O sea, los 10 mandamientos. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia y bondad y verdad.
Eso es lo que representa la quién, la ley de Dios. En Salmo 119, 42 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Salmo 119, 42. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, 142 nos dice de la siguiente manera. Miremos, mire cómo nos dice la palabra. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, nos dice la palabra. Y en Salmo 172, 119, 172 nos dice de la siguiente manera. Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces vemos que la ley de Dios es la que, la verdad. O sea, no, algo que es verdad, que es justicia, que es de amor, que es todo, ¿cómo Dios se lo va a quitar a uno? Dios no le puede quitar eso a uno porque eso es un fundamento grande. Y en Éxodo 31:18 nos habla de la siguiente manera. En Éxodo 31:18 nos dice de la siguiente manera. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué significa piedra? Perpetuidad. La ley de Dios es ¿qué? Perfecto. O sea, la ley, si la ley de Dios se hubiera podido cambiar, Cristo no había tenido necesidad de morir, sino que hubieran cambiado la ley. Y listo, ya. Cambiamos la ley por esta. Así como hacen hoy en día los gobiernos, que cuando sacan una ley y cuando no les parece como es una ley de ellos, entonces cambiamos esta ley por esta otra. Listo, ya. Pero así no es Dios. Por eso tuvo que venir Cristo a morir, porque la ley ya ha sido transgredida. Y Él tenía que venir a mostrar verdaderamente la obediencia y que se podía volver a obedecer la ¿qué? La ley de Dios. Entonces, estas leyes son testimonio del carácter inmutable de Dios y su gobierno moral, que se fundamenta en el amor, un tema central del gran conflicto. Y entonces Dios dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Moisés. No, aquí no dice con el dedo de Moisés, aquí dice con el dedo de Dios. Entonces, si estos mandamientos lo hubiera escrito Moisés, era otra cosa. Pero es que Moisés no escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo escribió Dios con su propio dedo y en tablas de ¿qué? De piedra. Yo tengo un tema subido en este canal, o 2 temas más bien, acerca de la perpetuidad de la ley de Dios, parte 1 y parte 2. Tengo esto subido en este canal. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios es clara. O sea, Dios no puede quitarle a un hijo de él un mandamiento. Entonces, la ley y la gracia. La ley y la gracia. O sea, tenemos que mirar la ley y la ¿qué? Y la gracia. Como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo es? Dice, como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. O sea, tanto la ley es necesaria como la gracia es necesaria. La gracia es necesaria y la ley es necesaria. Si no hubiera gracia, entonces no hubiera ley. Y si no hubiera ley, entonces no hubiera gracia. ¿Por qué vino a morir Cristo? Porque se transgredió una ley. Y entonces ahí vino la gracia, aunque la gracia no vino desde antes de la fundación del mundo. Es más, el plan de Dios estaba realizado y la ley de Dios está desde ¿dónde? Es un gobierno en el cielo, simplemente que cuando se creó este planeta Tierra, entonces aquí se puso también la ley, primeramente en el árbol de la vida y 25 siglos después, dice muy claramente, entonces ya ahí sí se dio, lo dice la profeta Elena G. de White, en el monte Sinaí, las tablas de ¿qué? De piedra. Y la escritura, o sea, salió el libro, la Biblia, o en aquel entonces le llamaban los rollos del Pentateuco, que eran 5 libros que había escrito ¿quién? Moisés. Entonces dice muy claramente, el Dios de la Biblia instruye muy bien y claramente a su pueblo acerca de lo que la gracia, lo que es la gracia, lo que es para el bien de todo su pueblo, individual y colectivamente. Entonces dice, un nuevo corazón, trasplante espiritual. Entonces, ¿qué necesita verdaderamente? ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel? O sea, ellos tenían que verdaderamente guardar la ley, pero ellos tenían que tener, era un ¿qué? Un nuevo ¿qué? Corazón. Como pasa en Jeremías, por eso Dios dice que va a concertar un verdadero
En Jeremías capítulo 31 al 33 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 31 al 33 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Entonces vemos claramente que la ley y la gracia van juntas. No puede haber separación. Entonces muchos hoy en día separan la ley de la ¿qué? De la gracia. O sea, somos salvos por gracia y la ley ya no hay que obedecerla. Y no le decimos, no, todavía hay que obedecer la ley. No. Porque ellos confunden la ley ritual con la ley moral. O sea, que ya que los sacrificios que se hacían, entonces que tenemos que hacerlo. Si obedecemos la ley, tenemos que hacer sacrificios, que tenemos que matar el cordero, que tenemos que ir a Jerusalén, que tenemos que adorar en el templo de Jerusalén y que todas estas cosas. Eso ya fue destruido por los romanos. Entonces vemos claramente que eso no es, de eso es lo que está hablando Pablo. Está hablando es de la ley de los 10 mandamientos. Que ya nosotros debemos de obedecer los 10 mandamientos, porque la ley, la verdad, es santa, justa y buena. Los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz. Los 10 mandamientos, por los 10 mandamientos o por la quebrantamiento de la ley, en el Edén fue que Cristo tuvo que morir. Entonces, pero él no la clavó en la cruz, sigue vigente para nosotros hoy en día, los 10 mandamientos. Entonces, la ley y la gracia. Entonces, Dios primero nos saca. O sea, primero nos saca de dónde. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto. Luego lo llevó, después de que lo sacó, lo pasó por el Mar Rojo y lo libertó del pueblo egipcio y al pueblo egipcio los dejó en el Mar Rojo, muertos a todos. Entonces, lo llevó al monte ¿qué? Sinaí, y allá les proclamó la ¿qué? La ley de Dios. Le digo, bueno, estos son los 10 mandamientos que tienen que cumplir o deben de cumplir de ahora en adelante. Ya no se los voy a dar en tabla, no se los voy a transmitir de padres a hijos, se los voy a escribir en 2 tablas de piedra, para que vean que eso es perpetuo y que fueron escritos por mi dedo. Y yo los proclamé y se los proclamó a él desde el monte y ellos oían la voz. Y después Moisés subió a por ellos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ahí está. La ley y la gracia son inseparables. Porque primero los sacó por gracia. Y luego le dijo, bueno, ya ahora los libré, los pasé por el Mar Rojo, ya los bauticé, ya están bautizados. Ahora ustedes cumplan los 10 mandamientos. Lo mismo hace con nosotros. Pues yo no conocía los 10 mandamientos, pues yo sí conocía los 10 mandamientos, pero católicos, pero yo los de la Biblia no los conocía. Entonces cuando yo me sentí pecador y me sentí sucio y necesitaba un salvador, entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Entonces me puse a leer la Biblia. Y yo estaba buscando que hubiera perdón de pecados para mí. Me encontré que sí había perdón de pecados para mí. Cuando yo encontré el versículo que me decía que todo pecado es perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo dije, entonces ahí sí hay perdón para mí. Entonces, Señor, ahora yo quiero que usted me muestre toda la verdad que necesito para poder prepararme para el reino de los cielos. Y comenzó a mostrarme el Señor y me comenzó a mostrar la ley de Dios, su santa ley. Entonces dije, entonces está la ley que yo tengo que obedecer. Bueno, entonces ahora yo no soy capaz. Pero si usted me hace el bien de ayudarme, yo puedo ponerme en sus manos y usted puede hacer lo que usted quiera conmigo. Puede poner, y cuando leí este texto de Jeremías, que iba a escribir la ley en los corazones, dije, escríbamela, Señor, y que no se me borre. Y hasta ahora la tengo grabada en mi mente, como lo decía yo en el tema que subí de la perpetuidad de la ley. Lo primero que yo me aprendí en la Iglesia Católica fueron los 10 mandamientos católicos, que tienen verdad y mentira. Y luego, cuando conocí el Evangelio, me aprendí los 10 mandamientos de la ley de Dios, escritos en la Biblia. Y aquí los tengo en mi cerebro y mi corazón. Y quiero tenerlos ahí para que cuando llegue el tentador a que haga esto, es verdad que está escrito que esto no se, porque uno debe contestar con un escrito está, no, Señor, esto no se puede hacer. Entonces, eso es lo que nosotros, entonces la ley y la gracia, eso se llama gracia. La gracia es que yo vine a él, si algo conoce este servidor es eso. Yo fui salvo por gracia. O sea, yo había transgredido la ley, yo me sentía pecador. Porque sin la ley, lo que yo he hecho, no lo hubiera conocido, que hubiera pecado. Como Pablo. Entonces, cuando conocí que el pecado y cuando conocí que yo era un pecador y que necesitaba un salvador, entonces Dios me salvó. Pero además de eso, me mostró su santa ley, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel.
Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que Él quiere transformar nuestra ¿qué? Nuestra vida. Nicodemo en Juan nos habla de un relato de 3 al 1, del 3, 1 al 21, nos habla de este nuevo nacimiento en Juan, en el capítulo 3, en San Juan capítulo 3 nos habla de esto. De un hombre llamado Nicodemo y que él era judío, era un maestro y era un escriba. Y este hombre era, eh, era ya viejo. Y, y Jesús le dijo, es necesario que él va a nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Será que puedo volver otra vez al vientre de mi madre y volver y nacer? Y yo le digo, no. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces vemos que entonces, ¿cómo se nace del agua? Bautizándonos. Hay ese nacimiento, eso es un nuevo nacimiento, por eso hay necesidad de bautizarnos. Y luego, entonces, nacemos también del Espíritu. Hoy en día muchas personas no han nacido, lo han metido, lo han sumergido en el agua, pero no han nacido del Espíritu. O sea, la santa ley de Dios no ha sido grabada ¿en dónde? En los corazones, porque ahí desechan la ley de Dios. O guardan 9 mandamientos y otros guardan 8, pero no guardan el sábado, el santo sábado, el día del Señor. Entonces vemos claramente que eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Yo debo de guardar los 10 mandamientos. Entonces, en Hebreos 8:10, entonces aquí vemos el relato de que el nuevo nacimiento y todo esto. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 10, nos dice de que para nosotros, lo mismo que pensaba en el Antiguo Testamento, lo piensa también para nosotros el Señor en el Nuevo Testamento, que fue escrito por el apóstol Pablo. En el 8:10 nos dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el Israel hoy en día? Ya no es el Israel de allá se salvan también, pero es el Israel espiritual que va a ser conformado por gentiles y por judíos, por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y también quiere escribirnos la ley ya, no en tablas de piedra como la tenía el pueblo de Israel, sino en el corazón. Y eso mismo quería hacerlo con el pueblo de Israel, porque ellos se circuncidaban el prepucio, pero en el corazón estaban olvidando la santa ley de Dios también. Ellos guardaban la letra, pero muchas veces, como le pasaba al rico, el rico guardaba la letra, o sea, él no le hacía mal al prójimo, pues que para qué si él tenía dinero. Él no le robaba, pues ¿por qué si él tenía dinero? Él no mataba, porque pues él para qué me iba a matar a otro, no. O sea, él se cuidaba en la letra. Pero cuando le dijo, vende todo y dáselo a los pobres, ahí sí le tocó el orgullo, el yo, el egoísmo. Entonces vemos que eso es lo que Dios quiere quebrantar en nosotros, el yo, el orgullo y el egoísmo, para que nosotros, como dice muy claramente en la palabra del Señor o en el estudio que estamos haciendo, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, tanto mostrar verdaderamente el amor a Dios y el amor a quién, al prójimo, pero mostrarlo con palabras, acciones y obras. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios de boca, pero hay que guardar el sábado. No, eso no hay que guardar. No, yo no voy a perder el trabajo. ¿Cómo voy a perder el trabajo? Dios me dice que si yo pierdo el trabajo por esto, entonces yo no he cumplido la ley, dicen mucha gente. Entonces los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo en tablas de piedra, como lo dice eso, pero la ley también debía estar escrita en los corazones de su pueblo, tanto del pueblo judío como del pueblo de Israel espiritual hoy en día. Entonces la ley de amor de Dios no debería ser algo externo a nosotros, sino algo escrito, o sea, interno en nuestro carácter, o sea, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en las avenidas de ¿qué? Del alma, y en el cerebro, corazón y mente, que es el que dirige y debe regir las avenidas del alma. Amén. Así es que se estudia la palabra del Señor. Y Dios nos dice que debemos verdaderamente tener su carácter. Solo Dios puede inscribir su ley en los corazones humanos y prometió hacerlo en favor de ¿quién? De su pueblo, como lo dice Hebreos 8:10, que lo acabamos de leer. Entonces, vemos claramente. En Efesios 2:8 nos dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice de la siguiente manera,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, o sea, es un regalo, la salvación es un regalo. O sea, yo pequé, yo hice lo malo, yo no merecía sino la muerte, pero Dios me dijo, venga, que yo a usted le tengo la gracia, yo vine a morir por usted, yo vine a morir por usted, por esa ley que usted quebrantó. Venga a mí, yo lo perdono. Y ahí mismo yo vine a él y mismo me perdonó. Y entonces me dijo, pero entonces ahora ya no vas a hacer lo malo. Como le dijo a la mujer, cuando le dijo, vete y no peques, ¿qué? Más. Pero entonces la ley se confirma en nuestra vida. Eso se llama, la ley y la gracia deben de ir, ¿qué? Junticas. El amor, cumplimiento de la ley. Dice en Romanos 13, 8 al 10, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 13, 8 al 10. Romanos capítulo 13, 8 al 10 nos dice de la siguiente manera. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Entonces, si yo amo al prójimo, pues entonces voy a cumplir los 6 mandamientos. Voy a honrar a mi padre y a mi madre, es que prójimo. No voy a matar, pues es prójimo. No voy a cometer adulterio, pues es al prójimo que le estoy ofendiendo, que estoy haciendo mal. No voy a hurtar, no le voy a robar, no le voy a quitar nada, estoy amando a mi prójimo. No voy a hablar falso testimonio de él, no lo voy a echar por tierra y por el suelo. Eso es amor al prójimo. No codiciar la mujer del prójimo y no codiciar sus bienes, nada de eso. Eso es amor al prójimo. Y enseguida ayudarle sus qué, en sus necesidades. Si yo tengo con qué, debo ayudarle. Y como iglesia adventista del séptimo día, debiéramos de tener sanatorios para llevar a los enfermos, debiéramos de tener muchas cosas de hogares donde pudiéramos llevar a las personas que dicen que vamos y le predicamos en la calle, que son gamisitos de la calle, y predicarles y decirles, Cristo los ama. Entonces, ay, yo sí quiero seguir a Cristo, pero es que yo no puedo porque llevo esta vida aquí. Entonces, no, tenemos un lugar donde lo podemos rehabilitar, tenemos empresas, tenemos para que puedan trabajar, para que puedan ganar sustento y puedan sostener a sus familias, que no sabemos por qué, pudo haber sido que hicieron muchas cosas, pero entonces Dios los perdona, su gracia, y entonces los llevamos y allá les enseñamos la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente, el amor es el cumplimiento de qué, de la ley. En Mateo capítulo 23 nos habla de los fariseos, que habían olvidado una cosa, la misericordia y la qué, y la fe. Y entonces vemos que nos habla también del Santo Sábado en Deuteronomios capítulo 5, 12 al 15. Nos habla de qué? Del Santo Sábado. Y nos habla en Isaías 58, 13 y 14. Miremos lo que nos dice en Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 nos habla de la siguiente manera. Isaías 58, 13 al 14 nos habla. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daría a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre, donde estaba en qué, en servidumbre, y le dio la santa ley. Le dijo, ahora sí me pueden orar, porque ¿qué fue lo que le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que adore a Dios. Entonces ahora sí lo podían adorar. Por eso Dios primeramente nos da su gracia y también nos da su ley escrita en su qué, en su corazón. Y por eso nosotros como iglesia debiéramos de tener conexión con empresarios y con muchas personas en la iglesia, que todo eso, y tener también empresas, porque hoy en día los empresarios y muchas personas, aunque hay una ley que cobija al trabajador si no se le da el empleo porque guarda el sábado, pero puede dar el rendimiento en la empresa, puede ser demandada la empresa, pero muchas personas no hacen esto, y entonces el pueblo de Dios debe estar atento para poder ayudar a estas personas que necesitan ¿qué? Ayuda por guardar el sábado. Entonces, por eso nosotros como iglesia, por eso Dios como iglesia la ha capacitado y le ha dado dinero a la iglesia para que haga toda esta obra.
porque el dinero es de Dios y Dios se lo ha dado a la iglesia. Entonces vemos claramente que hay que guardar el ¿qué? El santo sábado. Hay que darle verdaderamente al verdadero amor. ¿Cuál es el amor que estamos profesando como iglesia? Si vemos a un hermano o a una persona que la echan del empleo, si le estamos ayudando, si le estamos dando la mano a la persona que quedó sin empleo por guardar el sábado, que fuimos y lo predicamos y le buscamos y le decíamos, hermano, vea, hay que guardar el santo sábado porque el santo sábado es de Dios. Y entonces va y pide el sábado y entonces llega y dice, hermano, me echaron de la empresa porque yo tengo que guardar el sábado. Como le digo, hay una ley que cobija a las personas. Cuando un empresario lo echa por no darle el sábado, porque esa ley se dio porque estaba viendo una injusticia de los empresarios con personas que trabajaban y por no darle el sábado, porque son egoístas. Muchos empresarios egoístas. Y que quieren que la gente se sujete a ellos. Quieren ser Dios y que lo adoren a ellos en vez de adorar a Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de el amor es el cumplimiento de la ley, nosotros como iglesia, y como las personas que dicen también de otras denominaciones y aún de la iglesia católica que dicen que romana, que el amor al prójimo es verdaderamente así, y cuando una persona va y le dice, bueno, yo soy libre, yo quiero adorar a Dios en el día sábado, tú lo estás dando también. Para decir que estás amando al prójimo. Pero no, se debe cumplir los 6 días de trabajo. La persona puede decirle, yo le trabajo el domingo, le puedo trabajar otro día. O le puedo pagar en horas. Pero hay personas que no. Entonces, cuando la iglesia se da cuenta de esto, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Ayudamos a esa persona. Le damos lo que necesita. Entonces vemos que el sábado, y el sábado, en la ley de Dios está también en el santo sábado, el verdadero amor que sentimos por Dios y que sentimos por quién, por el prójimo. Entonces el amor, el cumplimiento de qué, de la ley. Entonces dice, el mandamiento del sábado se relaciona con liberación de Israel, de la esclavitud y también de quién, de nosotros. Es decir, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. A su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor. Se hace hincapié en las obras de mayor y justicia en favor de los demás, hacer el bien, alimentar a los hambrientos y alojar a los desamparados. Mire lo que está diciendo Iglesia Adventista. Nosotros tenemos que alojar a los desamparados. O sea, debe haber albergues, debe haber o empresas para estas personas, debe haber lugares donde podamos llevar a los enfermos y a todos. Si verdaderamente tenemos el amor, debemos tener una institución donde llevamos a los enfermos para sanarlos. El mesón ya hoy en día es la que es las instituciones médicas adventistas debieran de ser esto. Y debiéramos de tener empresas para cuando una persona le echaron por guardar el sábado, no, entonces venga mijo que aquí Cristo lo ama y aquí hay una empresa para que usted trabaje y guarde el sábado. Para los que tienen. Entonces vemos que eso nos está diciendo la palabra del Señor. Sobre todo, ámense mutuamente. El amor, es que el amor es lindo. Como es de bueno uno predicar el amor y como se habla del amor, pero que sea un amor en acción. ¿En qué? Un amor en acción. Pero predicamos del amor y vemos a una persona llevada, enferma, y no tenemos dónde llevarla. O no podemos llevarla. Tenemos que llevarla por allá y en otras partes no le recetan nada. En cambio, nosotros que conocemos el mensaje de cómo se puede curar una persona, cómo se ve, no podemos llevarla porque no tenemos una institución. No tenemos un lugar donde llevar a los gamicitos al albergue para restaurarlos, darles palabra de Dios, comida, alimento y enseguida darle la retribución de un empleo para que puedan trabajar. Es que ese es el mensaje que nosotros, porque Jesús les daba todo. Todo se los da Jesús. Y ahora tiene a la iglesia para que haga esta obra. Entonces, sobre todo, ámense mutuamente. Dice muy claramente, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. No, la propia ley de amor
no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que tan desesperadamente necesita un verdadero testimonio cristiano. Amén, gloria a Dios. Vemos claramente, pero la palabra de Dios en acción. No que estemos hablando del amor de Dios allá y entonces, pero llega una persona necesitada y no tenemos. Vamos a la iglesia, nos encontramos una persona enferma, mire que por allá, no, pero que nosotros tenemos plata para darle para una droga. Entonces, ¿cuál es el amor que predicamos, mis queridos amigos y hermanos, pastores de la iglesia adventista del séptimo día, líderes de iglesia adventista del séptimo día? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los médicos para hacer la obra misionera? ¿Dónde están? En las iglesias locales para salir con ellos. ¿Dónde está el lugar para llevar a los enfermos? ¿Dónde está el lugar para llevar a los menesterosos, a los gamincitos de la calle? ¿Dónde está el lugar? Leemos en Santiago capítulo 2, 1 al 9. Miramos lo que nos dice Santiago capítulo 2, 1 al 9. La palabra de Dios es muy clara cuando se estudia verdaderamente como debe de ser. Ojalá uno pudiera tener para hacer esta obra maravillosa. Vaya a ser que Dios le conceda a uno. Amén. Dios es poderoso. Entonces dice aquí muy claramente, Dios 2:1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si bien vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate a ti, y entonces dice, comienza a narrar, ahora también puede ser que vaya una persona a la iglesia y como hable de pronto la verdad y les diga las cosas como son, entonces este no es de la rosca, este no está entre nosotros. Este no lo podemos, no, este no. Pero el que venga y se quede calladito, este sí nos sirve aquí. También podemos hacer excepción de personas en esa forma. Cuando no queremos que nos digan la verdad y cuando queremos que se le diga al sistema lo que está haciendo. Entonces también podemos tratar a la persona como a un andrajoso o como a una persona que vino aquí a querernos decir lo que no queremos hacer, porque esto está distinto y está en este estudio. Lo que pasa es que tenemos que darle a la palabra el verdadero sentido al estudio. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Yo le pido mucho al Señor, dígame qué es lo que tenemos que decir a la iglesia y qué es lo que usted me va a decir a mí, porque todo esto es para mí y para la iglesia. Porque yo también debo de hacer lo mismo. Yo no tengo hospitales para llevar a los enfermos, no tengo casas para albergar a los gamicitos. Una vez me contaron una historia de que una vez llegó un gamincito a la iglesia y lo peinaron, lo bañaron, lo peinaron, le pusieron ropa. Y después, ¿qué hicieron con él? No, lo dejamos ahí. ¿Qué hicieron? Nada. Era que la persona tenía necesidad de rehabilitación. Bueno, ustedes lo bañaron, entonces ya ahora sí démosle de todo lo que necesita para poder rehabilitar. ¿Qué me gano yo con ir a llevarle comida a una persona y enseguida darle la comidita, darle la comida y dejarlo allá, siguiendo en el mismo vicio, siguiendo en las mismas cosas? Sobre todo, ámese mutuamente, tanto a los de afuera como a los de adentro. Eso me está diciendo el Señor, que nos amemos mutuamente. Pero que verdaderamente hagamos la obra. Por eso hay que hacerla uno solo o colectivamente, o sea, con la iglesia. Qué bueno, que se hace mejor con la iglesia, porque la iglesia tiene el dinero, tiene la provisión, tiene todo. Y puede hablar para que esta obra se haga. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, dice la palabra en Juan 15:12. Juan 15:12. Juan 15:12 nos habla de la siguiente manera. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y viéramos que como hizo Jesús, la obra que hizo Jesús, esa es la obra que se debe hacer. Entonces Jesús ordena a sus seguidores, así como yo he amado, amésen también ustedes unos a otros. O sea, cuando uno ama a una persona, no le hace mal. Cuando uno ama a una persona, por ejemplo, con el mensaje que nosotros tenemos, si yo sé que la carne ya no se debe comer, yo no debo tener carnicerías. Si yo sé que las comidas, o sea, la bebida, o sea, el trago, el licor, llámese el que se llame,
¿Es dañino para mi prójimo? Pues yo no tengo cantinas para vendérselo, no tengo lugares de expendio o no tengo lugares de elaboración de licores para vendérselo al prójimo. Si yo verdaderamente amo a mi prójimo, lo que me hace daño a mí, se le hace daño a mi prójimo. Eso es amar verdaderamente al prójimo. Pero muchas veces decimos, no, yo no lo hago, yo no hago esto, no hago aquello, pero entonces, mis almacenes deben de ser para vestido cristiano y vestida de una mujer cristiana y de un hombre cristiano. Todo debe de ser verdaderamente de acuerdo a la palabra del Señor. Que mi trabajo y todo lo que haga estén de acuerdo con tu palabra y con tus mandamientos. El amor es algo muy bonito, pero hay que vivirlo. Entonces, la palabra de Dios dice muy claramente, Jesús también proclama, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 35. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor. Por lo tanto, quien afirma amar a Dios debe amarse a unos a otros. Lo dice en Primera de Juan 3:11 y en Primera de Juan 4:20 al 21. En consecuencia, en Primera de Pedro 4:8 exhorta a los cristianos, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. ¿El amor cubre qué? Infinidad de qué? De pecados. Y miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando aprendemos que somos colaboradores con Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestros corazones y en nuestros labios. A Moisés, cuando le llamó a servir un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió, dijo esto. Éxodo 33, 14. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Versículo 14. Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso le dijo Dios ¿a quién? A Moisés. Y en el versículo 3, 12 nos dice de la siguiente manera. En el capítulo 3, versículo 12. 3, 12. Nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 3:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, después de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Dios lo llevó allá, al mismo monte donde le apareció con la zarza ardiente, y al mismo lo llevó. Entonces vemos claramente que mi rostro irá contigo y te haré descansar, dijo, y yo seré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus hijos afligidos y dolientes. ¿Tú quieres verdaderamente que Dios o que el rostro de Dios esté contigo? ¿Y tú quieres descansar y que el Señor esté contigo? Guarda los mandamientos. El cumplimiento de la ley es el amor, o el amor es el cumplimiento de la ley. Nosotros debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando usted y yo no nos amamos a nosotros mismos, o sea, cuando yo no me amaba, yo no amaba a nadie, ni me interesaba a nadie, ni me importaba lo que le sucediera a nadie. Y si alguna cosa lo hacía tal vez hasta por interés. Pero cuando uno conoce el verdadero amor de Dios, se interesa por sus amigos, por sus familiares, por las personas. Porque uno ¿qué? Verdaderamente el amor de Dios está en ¿quién? En uno. Si en usted y yo, aún todavía, el amor y la ley no están escritas en nuestro corazón, entonces todavía nos falta nacer del Espíritu.
Y hoy en la iglesia adventista y en todas nos falta nacer ¿de qué? Del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu, él ve a una persona sufriendo y anhela ayudarla. Cuando la iglesia ve a un miembro de la iglesia que lo sacaron, le ayudan, le consiguen un empleo, lo emplean. Si ven a un enfermo, como el hombre que bajaba, el sacerdote y el levita, pero el samaritano le ayudó. La iglesia debiera tener sus lugares donde llevar a quienes, a estas personas que están heridos, enfermos, y a los sufrientes que están en la calle, que han caído en las drogas o en cualquier otra cosa, pero que quieren la restauración, pero quieren un lugar donde puedan verdaderamente restaurarlo. Ojalá la iglesia adventista también lo tuviera. Que como pueblo podamos proclamar este amor que se está proclamando aquí. Que ojalá en el mundo entero, que estamos cumpliendo, porque estamos escudriñando este estudio, porque esto es para el mundo entero, esta lección une a la iglesia adventista en el mundo entero. Ojalá pudiéramos poner el amor en práctica como iglesia adventista a nivel global y cumplir el mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia en la obra médico misionera y en la restauración de los pobres y menesterosos. Que eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de este estudio. Que nos amemos y nos ayudemos los unos a los otros, tanto de los de dentro de la iglesia como los de fuera. Porque los de afuera también necesitan y los de adentro también. Todos necesitamos hay mucho enfermo en la iglesia, hay mucho enfermo en el mundo, hay enfermos espirituales y físicamente, y menesterosos, hombres pobres, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para ayudarles. Que Dios los bendiga. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que todos vayamos allá. Aquí, como el Señor nos invita por gracia, pero esa gracia nos lleva a obedecer los mandamientos justos, santos y buenos de Dios. Y si no lo podemos obedecer, porque nadie puede obedecer los mandamientos por su propia cuenta, entonces le pidámosle a Dios en oración que nos lo escriba en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos como iglesia y para que podamos así podamos obedecer y podamos amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el cumplimiento de la ¿qué? De la ley. Porque todo lo que le hagamos a una persona, se lo estamos haciendo a Dios. Lo dice en Mateo capítulo 25, 31 al 40. Usted lo puede leer. Y ahí dice que estuve desnudo y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a mí. Y entonces los de la derecha le preguntarán, ¿y cuándo te vimos desnudo, enfermo o en la cárcel y te cubrimos? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no me visitaste, no viniste a mí. Entonces yo le preguntaré, ¿y cuánto te vimos así? Cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces vemos que el cumplimiento del amor se basa en la santa ley de Dios, perpetua en el carácter de Dios. Y está incluido el sábado y todo. Si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo y le haremos el bien en palabras, obras y acciones. Que Dios los bendiga y que este tema les haya servido y nos sirva para que tengamos un crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Suscríbete al canal. Si te ha gustado este tema, compártelo. Mándalo a todo el mundo, en todo lugar, a los amigos en España, en Francia, Alemania, donde usted quiera, mandar este tema al Perú, al Ecuador, a cualquier parte, donde usted quiera, de los países que usted quiera, y tenga amigos y familiares, mándeselo.
suscríbete al canal para que te sigan llegando los temas bíblicos de Canal Adventista, Sana Doctrina. Y te invito a que tengamos una palabra de oración para que terminemos este tema. Que haya sido de provecho y de bendición para ti. Porque para mí ha sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Ayúdanos, Señor, a que esta ley de amor sea puesta en nuestros corazones, que tú puedas hacer de trasplante, Señor. Quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne que obedezca, que sea obediente y que haga, Señor, lo que tú dices en tu santa y divina palabra. Y este estudio maravilloso, bendícelo, Padre misericordioso, esta predicación, bendícela con tu presencia y donde quiera que se oiga, derrama tu Espíritu Santo y escribe la ley en sus corazones y la gracia que tú nos has dado. Gracias porque tú viniste a morir a una cruz. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo amado para que muriera en una cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estuviste, Padre, en los mayores momentos con Jesús. Ahora también te pedimos que Espíritu Santo, que estés en nuestros mayores momentos con nosotros y nos ayudes a tener esa santidad y ese carácter de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús. Ayúdanos pues, te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas. No porque nosotros hayan méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.